Hola gente pesimista, yo soy Fabián y estas son Historias Petizas, una sección con narraciones, curiosidades u opiniones compactadas, empaquetadas y debidamente adaptadas a las paupérrimas necesidades modernas de consumo. El día de hoy les hablaré de la turbia historia oculta tras el cuento de Hansel y Gretel. La desnutrición y la seguridad alimentaria son temas que suelen acaparar titulares y publicaciones en Internet. Pero más allá de la cruel realidad, estos males persisten a pesar de todos los avances que profetizan los seguidores de Elon Musk. Si hoy nos escandalizamos al discutir el tema en redes sociales con el confort de saber que no moriremos de inanición gracias a alimentos ultramodificados que duran más que el plástico, harinas refinadas y enlatadas, imaginen pensar cómo tuvo que ser en siglos anteriores donde las hambrunas eran tan recurrentes que parecían elecciones presidenciales. Las consecuencias de estas hambrunas no solo han llegado a nuestros días por los retratos del pasado recreados con la frivolidad estéril del empleado público, también es a través del folclore desde donde se inmortaliza la cotidianidad y a la larga termina impregnando el horror de fantasía, bañando de magia e imaginación las más letales vivencias. Un buen ejemplo de esto es Hansel y Gretel, cuyo origen revisaremos más adelante. Antes de que Disney se dedicara a patentar tradiciones culturales latinoamericanas, existieron numerosos académicos dedicados a compilar las tradiciones orales de sus regiones. Los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm son dos de los más célebres y, a diferencia de lo que se suele pensar, la recopilación de estos cuentos buscaba fortalecer el futuro nacionalismo alemán. Y sabemos que algún grado de éxito habrán tenido. ¡Das war ein Befehl! La motivación patriótica tenía nombre y apellido: Napoleón Bonaparte. Unos años antes de publicar la primera edición de los cuentos, Napoleón le había hecho un cerco diplomático a media Europa. Esto afectó a los alemanes en particular porque después de ser invadidos, les dio el complejo de subdesarrollo al sentirse ensombrecidos por unos franchutes. Estas historias buscarían difundir con más facilidad las mentalidades, símbolos y valores que identificaban al pueblo alemán. Pero que se diga que estos cuentos eran para niños, pues no, eran más un refugio fantasioso de la horrible realidad, y la intención patriótica resultó tan contundente que el mismísimo Hitler resultó ser todo un fanático de los cuentos de los hermanos Grimm, incluso antes de que existiera el anime. ¿Nani? Se cree que varios relatos compilados por los hermanos se formaron durante el Medioevo, época reconocida por una serie de condiciones económicas, sociales, espirituales y morales tan crudas que hacían parecer a Venezuela el jardín de las delicias. En 1812 se publica la primera edición de Cuentos de la Infancia y del Hogar, o mejor conocido en alemán como Kinder- und Hausmärchen. La publicación se caracterizó por la crudeza de varios de sus relatos, además de la ausencia de ilustraciones o algún indicativo de que estos cuentos de la infancia fueran precisamente para niños, y al igual que en los grupos de Facebook, en los cuentos se podía encontrar alusiones al canibalismo, infanticidio y unos niveles de crueldad solo comparables con los de un colegio público. En concreto, Hansel y Gretel era uno de los que más levantaban polla en la época. Todos conocemos el relato: hambruna, dos niños muy pobres, una madrastra malvada y una casa hecha de caramelos y una bruja con ganas de morfar muchacho. Sin embargo, en la primera versión del cuento se va a entender que la madre biológica de Hansel y Gretel era quien instigaba la desaparición de los niños y que de alguna forma simbólica o literal, la bruja y la madre son la misma persona. Esto generó mucha polémica, pues ¿en qué realidad es posible que una madre asesine a su hijo? Ni que Alemania fuera el puente de la variante de Ibagué.
Ya sería con el tiempo y el lanzamiento de nuevas ediciones que estos relatos se suavizarían o, como lo conocemos hoy, se disnificarían. Por ejemplo, la madre asesina pasaría a ser una madrastra, figura que sí se puede relacionar con el crimen y las familias disfuncionales, a diferencia de las puras y santas madres que idealizan los conservadores. Aunque los hermanos aseguran que esta historia fue adaptada a partir de una contribución de quien sería pareja de Wilhelm Grimm, historiadores, lingüistas, folcloristas y expertos en ramas de estudios impronunciables han intentado rastrear a los Hansel y Gretel históricos, o por lo menos el momento donde empezó a moldearse este relato, pues niños famélicos y potencialmente canibalizados los hubo y los seguirá viendo. Para empezar, Hansel y Gretel comparte ciertas temáticas con otros relatos fantasiosos como Pulgarcito y los titulares de RCN, es decir, abandono infantil, violencia intrafamiliar y escasez de alimentos. Algunos académicos apuntan a que las hambrunas no son solo una parte más de la fantasía en estos cuentos, sino que es una forma de establecer una localización mucho más cercana a la realidad, y en lo que se refiere a periodos de hambruna, la Europa del siglo XIV era la reina de los Juegos del Hambre. Es especialmente particular la Gran Hambruna de 1314 a 1317, una de las más documentadas de la época, donde se cree que se dieron las condiciones para comenzar a formar la historia de Hansel y Gretel. Sin embargo, no es muy conocida debido a que cierta peste transmitida por ratas se robó el show al aparecer en Europa en 1347. Se cree que las hambrunas fueron causadas por actividades volcánicas en Asia y Nueva Zelanda, que a su vez generaron desequilibrios climáticos que le terminaron cagando los cultivos a los pobres campesinos medievales. Los europeos tuvieron que despedirse de la relativa estabilidad que habían logrado en siglos anteriores y tuvieron que abrazar más que nunca la esperanza de que Dios los sacaría de este horrible mundo una vez la peste o el hambre acabara con sus cortas vidas. Esta sería la primera de todo un multiverso de tragedias que le darían a esta parte del medioevo el divertido nombre de crisis del siglo XIV, y quitando las guerras, la suciedad, las enfermedades y la falta de conocimientos médicos adecuados, en este siglo murió una gran cantidad de personas de inanición, poco frecuente incluso en ese tiempo, llegándose a reportar casos de canibalismo e infanticidio, por lo que es claro que alguno tuvo que ser Hansel o Gretel. También existen algunos análisis interesantes sobre este relato, como el poco discutido papel del padre de Hansel y Gretel, porque a diferencia de él, las mujeres presentes en el relato son más bien denigradas y hallan su muerte para dar paso a un final feliz con los niños abrigados bajo el brazo protector del todopoderoso patriarcado. Pero ahora es su turno de contarnos, ¿escaparían de Latinoamérica para llegar a la Europa de Hansel y Gretel? Probablemente sí, aunque seguramente hoy día la casa de dulce sería Tinder y la bruja una despampanante rubia buscando donantes para su traficante de órganos local. Y eso es todo por hoy. También queremos conocer sus desdichas. Pueden compartir sus experiencias anónimas al correo pesimismoyletrado@gmail.com para darles vida a nuestro podcast. Los esperamos en una próxima ocasión con más historias en este espacio serio de debate y reflexión para el crecimiento personal. Y por último, pueden encontrar este podcast en Spotify, Google Podcast, YouTube, en fin, en todas las plataformas. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Pesimismo y Letrado. Muchas gracias por escucharnos.